9:38. Bueno, aprovechamos esta hora de saludar a todos nuestros auditores y auditoras, pero me quiero permitir dar un saludo muy especial a nuestro ex compañero de labores, Nelson Navarro, que ayer lo fuimos a ver. Nos alegra mucho que estés tirando para arriba. Te mandamos desde acá un saludo y un abrazo cariñoso, Nelson. Sé que nos estás viendo, así que por eso, y nos estás escuchando, así que por eso te mandamos también este saludo. Bueno, como cada día con Montserrat Rolano acá en el estudio. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Hoy saludos a Nelson también, ¿eh? Sí. Un saludo muy, muy cariñoso. Sí, aquí nos hacen señas también al otro lado del vidrio. Te mandamos saludos, dicen los compañeros. Bueno, tenemos a Mario Herrera, académico de la Universidad de Talca. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, hola Monse. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, en unos minutitos se suma nuestro segundo invitado, así que Mario, partimos contigo. Y yo quería partir con probablemente la noticia política del día, que la levantó la propia Evelyn Matei a principios de semana y la bajó ella misma ayer en la tarde-noche, que es esta arremetida, ofensiva contra José Antonio Kast, que tenía también una deriva judicial, ¿no? Con querellas, denuncias, y habló de acciones judiciales, luego eso se tradujo en denuncias. Finalmente no tuvo piso en su propio sector. Inicialmente esto iba a ser impulsado por los senadores de Renovación Nacional, se echaron para atrás. Y ayer en un video a través de sus redes sociales, la candidata junto al senador Chaguán, solamente el senador Chaguán anuncia que finalmente esto no va a continuar. Lo que ahí, Mario, te pregunto cómo lo ves, ¿no? Pero lo que a principio de semana parecía y se interpretaba de distintas maneras, como un cambio de estrategia, un golpe de timón, había algunos que la criticaban, pero esto finalmente termina, o al parecer termina debilitando más a la candidata que otra cosa, ¿no? Y es bastante, y voy a poner yo este calificativo, vergonzoso, igual que sus propios partidarios, sus propios parlamentarios no respalden a la candidata que es la líder del sector y la líder eventualmente también de la coalición, ¿no? En caso que llegara a la moneda. Mario, ¿cómo analizas estas erráticas 72 horas de Evelyn Matei? Sí, yo voy a usar la misma palabra que acabas de decir. Yo las calificaría efectivamente como erráticas. Y son erráticas en dos sentidos, en una cuestión de política contingente, pero también en una estrategia de campaña más de largo plazo. En términos de política contingente, lo que demuestra esto es que ella en definitiva no es la líder de la coalición. Lo que busca la gente dentro de los candidatos no solamente es una opción presidencial, sino que es alguien que lidera un grupo de partidos, lidera un proyecto político que pueda llegar a la moneda y pueda eventualmente ganar. Si es que la candidata presidencial no es capaz de demostrar que efectivamente ella es la líder de su coalición, es la líder de su grupo político y ella es la que toma las decisiones, entonces más bien lo que aparece es como si la candidatura estuviese secuestrada de alguna forma por, lo digo en un sentido bien figurativo, pero secuestrada por los partidos políticos que la acompañan. Y eso es un riesgo para su candidatura en términos de política contingente. Pero también hay una cuestión de largo plazo y era una de las cosas que le afectaba más al diseño de la campaña. En este momento, el votante de derecha ya está decidido en términos de su votación, el votante de izquierda ya está decidido en términos de su votación. Lo que queda ver son estos indecisos, estas personas que están en el centro, estas personas que son tan desafectas, que están desinteresadas. ¿Cuál es el componente que tienen esas personas? Es que son personas que buscan escapar del conflicto, buscan que la clase política de alguna forma no se transforme en esta pelea chica, esta pelea política de contingencia del día a día, sino que más bien tratar de ver un mensaje ya sea de esperanza, ya sea de incluso de emociones negativas, pero no emociones asociadas con el conflicto. Y eso es lo que está transmitiendo la candidata, porque en definitiva inicia esta semana con un conflicto y cierra esta semana con un conflicto. Inicia con un conflicto con el sector de derecha y cierra la semana con un conflicto más bien o estamos casi terminando la semana con un conflicto también, pero ahora dentro de la propia coalición que la apoya. Eso es lo que genera son percepciones negativas naturalmente de una candidata presidencial y es lo que todos tratan de escapar. Es de alguna forma la buena estrategia que tuvo Kast en su momento, que fue tratar de evitar estos conflictos, tratar de evitar un poco la interna y lanzarse más bien con una campaña de propuestas, que uno podría estar de acuerdo o no, pero son propuestas de alguna forma. Sí, bueno, a veces en la vida y en la política, Mario, uno da un golpe de timón para que la situación propia cambie para bien.
pero a veces, lo digo coloquialmente, cuando uno hace esas cosas más la embarra, ¿no? Te quería preguntar si este no es un caso en el que se acelera el declive de la candidatura de Matei o se exhiben aún más sus debilidades en vez de ocultarlas. ¿Qué podrías decir midiendo el acto por sus consecuencias? Sí, mira, la gente que se dedica a comunicación política siempre dice que cuando uno está en un escenario de pérdida, cuando uno está en un escenario de crisis, lo que tiene que tomar son las decisiones más arriesgadas posibles. Y efectivamente esta era una decisión en ese sentido arriesgada. Ahora, es un golpe de timón, sí, pero es un golpe de timón hacia un lado que después se traduce en otro golpe de timón en la misma semana hacia otro lado distinto. Entonces parece que el barco nos está agarrando una nueva dirección, que era la conclusión que teníamos la semana pasada. La conclusión que teníamos la semana pasada sobre la candidatura de Matei es que de alguna forma había tenido una especie de reflote con este tema que logró instalar, que era el tema de la noticia falsa, etcétera. Le había resultado relativamente bien, aunque no había tenido necesariamente un éxito en las encuestas, pero con esto lo que demuestra es que estos golpes de timón, más bien lo que la hacen es andar a la deriva, es que el barco de la candidatura anda a la deriva. Y por supuesto que de eso se aprovechan el resto de las candidaturas. Matei pasó de ser la candidata más interpelada de todas a ser la candidata más abandonada por todos, porque de alguna forma la discusión ya no se centra en torno a ella, sino que en una pelea de Kast contra Jara. Bueno, damos la bienvenida a Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad. Pablo, ¿tú coincides con esto que plantea Mario de que Matei pasó de ser la candidata más interpelada, la más abandonada, incluso por parte de su propio sector, porque fue evidente la quitada de piso que fue paulatina, ¿no? Respecto del tema judicial, por un lado, esto que se dijo harto en las últimas horas de la judicialización de la política, lo nocivo que era, pero por otro lado de esta estrategia como, entre comillas, y lo voy a decir porque fue textual como lo señalaron algunos dirigentes, de victimización de la candidata. Esto de apelar a el hecho de ser mujer, de los ataques en redes sociales, que lo mencionó también ayer en otra entrevista, creo que fue en Radio Pauta, que también sacó al baile. Yo ayer mencionaba este reportaje de Clinic que hablaba de la violencia digital contra periodistas, no sé, pues Daniel Matamala estaba ahí, Mirna Schindler, en fin. Y ahí Evelyn Matei ayer en otra entrevista dice, bueno, y esto también le afecta a periodistas, como que trata también de meterse en ese saco, ¿no? de víctima de violencia digital y lamentablemente para ella es el gran tema de las últimas entrevistas que ella ha dado, que han sido por lo menos 3 o 4 esta semana. Y no le preguntan por propuestas, no le preguntan por contenido, no tiene espacio tampoco para ella dar a conocer eso. Pero ella se lo ha buscado también, ¿no? No, claro, o sea, y evidentemente ese ha sido el eje de la conversación. Entonces, claro, no logra posicionarse tampoco. ¿Cómo analizas el momento de Evelyn Matei con la foto de hoy? Sí, primero yo creo que efectivamente que ella hoy día vaya a tercera en la encuesta significa algo. Y por tanto hay también... esa posición requiere cosas distintas a lo que ella venía haciendo. Si uno se fija en la prensa hace 2 o 3 semanas, el tema ha sido Jara. O sea, Jara, quiénes la acompañan, qué dice Jara, y junto a eso también la figura de Kast y cómo subió en la encuesta. Matei, de alguna forma, y no tengo los números exactos, pero ya estaba más o menos desaparecida del mapa de las grandes portadas, salvo por temas polémicos. Las portadas, a mi juicio, uno que lee el diario y revisa la prensa, eran Jara y Kast. Ahí se movían los ejes. O sea, en los últimos foros fue así, el Salmon Summit, por ejemplo, fue muy evidente. Entonces, sí. yo creo que eso se venía viendo y también es reflejo también de la encuesta y de su caída. Entonces, yo siento que ella y su equipo tuvieron el diagnóstico de hacer algo distinto. Y ese algo distinto yo creo que era una jugada muy riesgosa, justamente por lo que implicaba. Llegar a un candidato o mencionar candidato, judicializar esto, que era un tema muy, muy delicado. Pero ahí distinguiría que creo que la lucha que ella hace, creo que es legítima, desde el punto de vista de lo que significa, y lo hemos conversado muchas veces, estas dos derechas. Yo creo que la figura de la derecha republicana con Kast es una derecha que con sus partidarios son muy violentos, más allá de temas redes sociales. Entonces creo que lo que ella plantea, en el eje en el que ella se pone, es muy arriesgado, pero es válido, muy legítimo, de dar esa pelea, porque lo que está aquí de fondo es un sector de republicanos que quiere arrasar con Chile Vamos,
de las distintas maneras posibles, electoralmente, pero también con el discurso, con la palabra. Entonces, es arriesgado porque probablemente a lo mejor uno podría pensar si era ella la más adecuada para llevar a cabo esta pelea. Pero creo que en este contexto, donde ella tenía que hacer algo distinto, creo que había ahí una oportunidad que se vio, no tan consensuada en su comando también, pero creo que era una oportunidad justamente para instalar un tema que es muy relevante para las derechas del futuro. Ahí te pregunto de vuelta, Pablo, yo, sin estar como en la arena política, digo desde afuera o como ciudadano desde dentro, obviamente me parece legítimo. O sea, a mí, en lo personal, y diría también como persona de los medios de comunicación, me preocupa mucho que la política funcione a través de mentiras, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de una candidata, ¿no? Tú dices, es legítimo, pero ¿qué tan legítimo es si al cabo de 2 días la abandona el presidente de la UDI, presidente RN, presidente de Evópoli, y ella termina diciendo, no desisto por debilidad, sino por la unidad? Pero da la impresión de que desiste por debilidad. Sí. Eso es lo que queda finalmente. Es que este es el punto. O sea, cuando se decidió hacer esto, debió haber sido más conversado. Uno, por lo que lee en prensa, esto se decidió entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana, en el cual la candidata hace visible este tema, que va a instalar en la mañana en la entrevista, no sé si en Pauta o en Infinita, que estuvo el día lunes. Sí, en la radio Infinita el día lunes. Entonces, claro, uno podría decir que debió haberse sido mucho más conversado con los parlamentarios, con los presidentes de los partidos. Está esta posible negociación o omisión que no sé en qué está. Y sí, obvio, uno no puede negar la realidad, pero creo que ella jugó una carta que era arriesgada, que tenía que instalar, mover un poco el tablero, y vamos a ver si esto tiene consecuencias buenas o malas para su candidatura. Pero creo que cuando ella ya está tercera, y a distancia importante de Kast y Jara, sintió una necesidad de justamente remover las piezas para volver a instalarse la campaña. Hoy día le preguntan todos por eso, sí, pero hoy día está nuevamente instalada en prensa, con un poco más de fuerza de lo que estaba hace 2 semanas. Entonces, hay que ver si eso tiene... No hay publicidad mala. Hay una, claro. Es una manera optimista de verlo. Pero ha generado mucha más visibilidad de la que tenía hace un par de semanas. O sea, insisto, uno leía la prensa y veía los noticieros, es lo que hacía Jara y lo que hacía Kast. Y ella, de alguna forma, fue quedando muy relegada. Creo que esto es un punto, pero es un punto como es la jugada final. O sea, si esto no resulta, no hay muchas otras instancias en las cuales uno pudiera apelar a cambiar el sentido de lo que está pasando hoy día. Sí, Mario, bueno, cuesta no empatizar con Evelyn Matei, cuando ayer ella hace este relato en la entrevista que yo mencionaba. Cuesta no empatizar cómo ella ha sido víctima, entre otras personas también, de esta arremetida por parte de algunas cuentas de redes sociales. Y también es, como dice Pablo, legítima, pero además comprensible la estrategia de desmarcarse del Partido Republicano. Que uno puede decir, ya, la toma tarde, Tomás Duval lo decía esta semana acá en la radio, puede ser que sea una nueva estrategia, que puede ser tardía, pero se entiende. Ahora, lo complicado es que no sabemos si es que hay una estrategia, en qué dirección va, y si es que hay una estrategia, cuánto piso tiene, ¿no? Ahí, Mario, ¿cómo lo ves? Porque, claro, una opción es decir, nosotros queremos constituir una centro-derecha distinta a la de la derecha más extrema, más dura, y queremos capturar un electorado, por ejemplo, más de centro, queremos tener un perfil distinto. Pero si no tiene piso, por ejemplo, la UDI se le vio tremendamente incómoda, ¿no? En esta posición de Evelyn Matei como contra Kast, esto de deslizar que no votaría por Kast en segunda vuelta. Los que se vieron más incómodos fueron desde la UDI, ¿no? Que probablemente no se ven tan lejanos a posiciones de José Antonio Kast. ¿Cómo analizas eso, Mario? Sí, hay 2 formas de tratar de ser distinto, y voy a tratar de no ser tautológico al explicarlo, pero una forma de ser distinto es decir, mira, yo soy distinto a los demás, pero yo represento esto. Una forma diferente es decir, los demás son distintos de mí. Yo no tengo este mismo comportamiento que tienen este otro grupo de individuos. Lo que está haciendo Matei es esta segunda opción, es distanciarse de republicanos en función de lo que republicanos es. No de lo que ella propone. Y yo creo que ahí es donde está el pequeño error de diseño que la hace ir en esta especie de deriva en la que se ha transformado la campaña en las últimas semanas.
Ella tiene una oportunidad, Matei en este momento tiene una oportunidad. Tiene a Kast, que todavía está muy a la derecha, tiene a Jara, que todavía está saliendo de la primaria, que todavía está con sus propios problemas internos, y es la oportunidad para irse hacia ese indeciso. Hacia ese indeciso se captura precisamente con un mensaje propio, con un mensaje que sea distinto. No basta solo con decir que estas no son las formas en las cuales se puede hacer política, que efectivamente, como tú dices, es algo que genera empatía con la gente, es algo que se genera cercanía, sino que además viene la segunda parte, que es la parte de la propuesta. Y sin embargo, lo que yo propongo es una forma distinta de hacer política, una forma en la que la política se centre en la gente y devolverle ese discurso a las personas, porque al final lo que le queda al ciudadano, lo que le queda al ciudadano a esta discusión es otra discusión política más, es otra discusión de conflicto. No es una discusión donde una candidata aparezca con algún mensaje de esperanza, aparezca con algún mensaje que precisamente pueda transformar ese mal momento en una situación país o en algo que le permita obtener un rédito electoral desde ese punto de vista. Y el espacio ya lo tiene, porque precisamente tiene a los otros dos candidatos que están muy lentamente avanzando hacia el centro. Entonces, tiene todavía ese espacio y yo creo que es la chance que tiene Matei de poder revertir el resultado que ha tenido en las últimas semanas las encuestas. Ujú. Tiene todavía posibilidad de revertirlo. Bueno, queda tanto tiempo, la verdad es que en un mes pueden pasar una infinidad de cosas. Entonces, en 4... Pero igual no me acuerdo, Monse, si no hacía, yo me hacía la pregunta al aire o no, pero 15 puntos en 4 meses. Harto. Sí, es difícil, sí, no hay duda de eso, pero Digo, a la luz como de cómo funcionan en general estas cosas, pues. sí, que como que ya se instaló Jara muy bien, Kast agarró fuerza, pero bueno, hay un punto que tiene que ver, insisto, con la diferenciación. Yo creo que eso, más allá de lo que pasa en la presidencial, tiene que ver con la forma y los contenidos con los cuales se hace política. Y yo creo que ahí la posición de Evelyn Matei en particular, tratando de liderar Chile Vamos, es muy relevante. Creo que esa discusión y debate debe haber sido probablemente mucho antes. En la instancia del Consejo del 2023, de la Constitución, a lo mejor hubo alguna forma de hacerlo anticipadamente, pero es una pelea legítima, yo creo que la candidata está dando. Porque además, y aquí uno es porque está más cercano, pero Matei no ha dejado de dar propuestas en estas 2 semanas o 3 semanas. Y ha dado una bien importante, ¿eh? Que lo mencionábamos, lo de salud, por ejemplo, es bien. Entonces, bien relevante. el tema es que ya no genera el mismo interés para los medios. O sea, y no es culpa de los medios, sino que es culpa de quienes generan un poco más de visibilidad, pero Matei en las últimas 2 o 3 semanas ha presentado gente en algunos temas, ha levantado temas importantes, especialmente en salud, en temas de seguridad también. De hecho, no salió mucho, pero, por ejemplo, el sábado hubo un encuentro programático con todo su equipo para entregarle lo que es casi el borrador del programa. Ujú. Con el ex Congreso en Santiago lleno. Y las preguntas iban apuntadas hacia las disputas en la derecha. Entonces, no le estoy por ninguna razón echando la culpa a los medios, pero Matei sí ha seguido en su línea de instalar temas. Ujú. Cómo son recibidos por la ciudadanía, qué tanto interés generan en los periodistas es otro tema, pero Matei sí ha seguido levantando propuestas, su equipo ha seguido trabajando, el programa de gobierno, que claro, no es lo principal de una campaña, está en desarrollo y prácticamente a terminar en las próximas días o semanas. Entonces ella no ha abandonado esa parte de levantar temas para lo que es su posible gobierno. Pero eso no estaba bastando. No era suficiente justamente para nuevamente reinstalarse. Entonces yo creo que en ese contexto, entre todos esos movimientos, había que hacer algo distinto y se escogió este camino. Sí, ayer, por ejemplo, en la entrevista en la Radio Pauta, que yo la vi completa, en un momento ella dice, bueno, pero pregúntenme sobre el operativo en el barrio Meix. Y ahí los periodistas le dicen, no, sí, ya vamos a preguntarle. Y no le preguntaron. Nunca le preguntaron. Y la entrevista fue solamente del tema de la disputa en la derecha, el Partido Republicano, Kast, etcétera. Nos tenemos que ir a la pausa, pero quería ¿Alcanza a preguntarle algo más a Mario? Sí, sí, yo creo que sí. Quedan un par de minutos. Sí, Mario, bien cortito. Tú, en realidad esto da para largo, pero tratemos de... Esto de que plantea Pablo como del desmarque de Chile Vamos, de la extrema derecha, ¿no? Si uno se hace la pregunta de si existe más de una derecha, creo que razonablemente existen varias, pues esto tiene hartas vertientes históricas, ideológicas, en fin, pero
tiendo a ver, corríjanme ustedes si no es así, que en los últimos 35 años finalmente termina siempre teniendo preeminencia una expresión más dura de la derecha, ¿no? Cuando existió alguna vez una patrulla juvenil, se terminó devolviendo como a una derecha más dura. Evópoli no ha tenido mucho desarrollo electoral. Sí, amplitud. Recuerdo antes, claro, los intentos de Lili Pérez, de Carla Rubilar, que también se devolvió, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo ves eso? Sí, mira, te iba a responder con los mismos ejemplos, pero te voy a agregar uno más, que es el ejemplo de éxito que tiene la derecha en los últimos años desde la transición, que es el caso de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera logra ganar dos veces la elección presidencial, precisamente desmarcándose de esa derecha más tradicional. Ahora, el caso de Piñera es un caso, yo creo, bien atípico, porque él también encarna ciertos valores naturalmente, que son valores de derecha tradicional, pero apareció con un discurso renovado, un discurso que era totalmente atípico a su sector, en circunstancias además en la que la derecha estaba mucho más ordenada de lo que está ahora. El problema de la derecha muchas veces es la propia derecha, es el desorden. El desorden de la derecha lleva a que gane la izquierda sistemáticamente en casi todos los ejercicios. La elección de 2005 es un ejemplo de eso, la elección de 2009 es un ejemplo de eso, la de la segunda vez de Bachelet. Son ejemplos de eso. Cuando la derecha va dividida, lo que pasa ahí es que termina siendo un descalabro desde el punto de vista electoral. Esta estrategia de ir separados de cara a la primera vuelta es una estrategia que históricamente le ha traído malos resultados a la derecha, no solamente en la presidencial, sino que también en la legislativa. En política, 1 más 1 no suma 2. Los votos no se agregan con tanta facilidad, y en las primeras vueltas, cuando la derecha suele ir dividida, lo que termina pasando es precisamente esto, que se encarnan los problemas que tienen al interior, los problemas entre esta dualidad que tienen en el eje liberal-conservador, donde son muy liberales en lo económico, pero también muy conservadores en lo valórico. Empiezan a aparecer esas diferencias que, cuando tiene candidato único, naturalmente se van diluyendo. Bien, nos tenemos que ir a la pausa, pero a la vuelta les quería proponer que demos una repasada rápida a lo que se va a confirmar hoy al mediodía, que es el ya equipo de Janet Jara. Conocemos algunos nombres. Ayer se concretó la renuncia de la subsecretaria de la CGGOV, que va a reforzar, entiendo que el equipo territorial. Está Marcos Barraza como su jefe de gabinete, y hay otras figuras también que han salido en los últimos días. En paralelo está el debate parlamentario, pero más que parlamentario, yo diría, respecto de algunas figuras que pueden parecer medias altisonantes o disruptivas, incluso como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Se ha hablado de un veto respecto de él, pero más allá de si es que es candidato o no, si se veta o no, que pareciera difícil que se vete, ¿no? La pregunta sobre el rol de Daniel Jadwe en esta campaña creo que es válida hacérsela, ¿no? Porque la misma candidata, creo que fue el día martes, le preguntaron como 500 veces por Jadwe, y ella ya media choreada dijo: bueno, pero si es que Jadwe es una persona distinta, él tiene sus pensamientos, sus opiniones, no son las mías. ¿Ya? Así como también media cansada de que le insistieran con la pregunta. Ahora, si es que se confirma la candidatura a diputado de Daniel Jadwe, además de las circunstancias en las que está, que son complejas desde el punto de vista judicial, esto va a ser un tema que se le va a preguntar a la candidata probablemente con bastante frecuencia, ¿no? Dejo instalado el tema para que lo retomemos a la vuelta de la pausa. Son las 9:02, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy?
Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, el martes 5 de agosto a las 19:30 horas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentará el dossier informativo Violencia contra Mujeres 2024-2025, documento que reúne y analiza datos sobre la situación de mujeres y niñas en el actual contexto político y social del país. La actividad es abierta al público y se realizará en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509 Providencia. Contará con interpretación en lengua de señas chilena. También puede seguir la transmisión en vivo ese mismo día a las 20 horas por la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Participan Mónica Maureira, Catalina de Toni e Isadora Castillo. Conduce la periodista Tania González. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio de la actividad 20 horas en punto. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Perdón, estamos aquí con don Pablo Rodríguez tomando café, con Mario Herrera, con Monserrat Rolano tomando té. Yo estaba tomando café y se me acabó, pero bueno, en fin, cada uno tomando algo. Mario, bueno, vamos a la conformación del equipo de Janet Jara. Como bien decía Monse, 12:15 están citados los medios de comunicación para este anuncio, en el cual en todo caso ya sabemos más o menos los nombres. Va a asumir un rol central, aparentemente como jefe de campaña, Marcos Barraza, de quien se dice que no solamente le une una militancia y una mirada común con la candidata, sino una amistad, derechamente. De hecho, Marcos Barraza fue durante su periodo como ministra asesor en el Ministerio del Trabajo, ¿no? Y luego, ella fue asesora de él cuando ella fue asesora de él cuando él fue ministro del subsecretario también. Subsecretario de Previsión Social. Y después de Desarrollo Social. Pero aquí aparecen los nombres, ¿no? Quería preguntarte, Mario, ¿cómo lo ves? Porque obviamente la conformación de los equipos es en el fondo es un mensaje político, ¿no? Y ahí están los representantes de la política más tradicional.
como Ricardo Lagos Weber y Erika Edo, Camila Miranda, aparentemente del Frente Amplio, que también es panelista de esta radio y de este programa, va a estar a cargo. Marcos Barraza también. Marcos Barraza también. Nos van a quitar a nuestro... Va a estar a cargo de la coordinación programática. Ojalá que no sea así, porque cuando Francesca Parodi se incorporó al comando de Matei, no renunció a la radio, así que ahí le mandamos un recado a Marcos y a Camila. Bueno, Monse hacía el nombre, menciona a la ex subsecretaria de la CGGOV, porque ayer renunció Nicole Cardoch. Y adicionalmente esto que se decía, que ¿dónde está el economista? ¿No? ¿Dónde está el economista que le dé confianza a los mercados? Y finalmente aparece un nombre que todo indica que se va a anunciar hoy día, que es el de Luis Eduardo Escobar, que trabajó, según lo que veo de su propio currículum en internet, 23 años en el Fondo Monetario Internacional, asesor de Nicolás Eizaguirre, y que sería una de las personas que se sumarían entonces al comando para efectos del programa. Bueno, ¿cómo interpretas o cómo lees esa composición que te acabo de describir, que es lo que hasta el momento se ha sabido que va a ocurrir el día de hoy? Sí, hay 3 razones por las cuales este anuncio es importante y voy a descartar dos de esas 3 razones. La primera es porque la gente vota efectivamente por programas. La gente difícilmente lee los programas. Estamos en un tiempo de política en la que la política fluye con rapidez, fluye a través de redes sociales, fluye a través de TikTok, de Instagram, de todo lo demás. Y el programa, a pesar de que el CERVEL de hecho ha hecho un esfuerzo por ponerlo en ciertas plataformas y todo lo demás, el programa no es el elemento probablemente de toma de decisión de las personas el más relevante en ese sentido. Una segunda razón por la cual son importantes estos equipos programáticos en general es porque de alguna forma ayudan a la gente a visualizar quiénes son las personas que pueden componer ese gobierno después. Entonces dan tranquilidad desde el punto de vista de la gobernabilidad. Yo creo que esta es la razón principal de por qué esta declaración que haga a las 12:15 es una declaración sumamente importante para su campaña y que puede marcar el segundo o el tercer tiempo más bien de Janet Jara, o puede mantenerla estancada en las encuestas, si es que lo que ella logra es convencer a la gente de que estas personas son capaces de darle gobernabilidad al país. Entonces es el camino efectivamente correcto. Yo miro con buenos ojos efectivamente ese nombramiento en el caso de economía, pero tiene que salir con personas que sean similares en otras áreas que también que son importantes, en política sectorial, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, por cierto, donde probablemente va a costar mucho encontrar personas que sean expertas en el área y que puedan ayudarla a construir el programa y dar esa como suerte de garantía de gobernabilidad o estabilidad. Y hay un tercer motivo que también lo descarto, y es el tema de con quién se ve acompañada, con quién figuras políticas se ve acompañada. Esa fue la estrategia que en su momento tomó Toá de cara a la primaria, que era acompañarse con figuras de la antigua concertación, de la antigua nueva mayoría, incluso varias de esas figuras que estaban ya posicionadas más hacia la derecha que de lo que estaba la propia concertación en su momento. Y eso no le trajo un buen resultado. La gente lo que no quiere ver son figuras políticas dentro de una campaña, sino que más bien lo que quiere ver es esta especie de sensación de orden, de saber qué es lo que está votando y por qué lo está votando. Y eso además porque independiente de que la candidata tenga un buen desempeño en los debates y tenga un buen desempeño cuando le toca hablar de agenda sectorial, cuando le toca hablar de agenda de gestión pública, cuando le toca hablar de este tipo de cuestiones, también derivado de su propia formación, independiente de eso, ella tiene que tener voceros, ella tiene que tener personas que hablen por ella, por así decirlo, para evitar precisamente que sus voceros sean personas como Jadwe, que tenga todos los problemas que ha tenido durante la campaña, tanto de primaria como ya de esta primera vuelta presidencial. Bueno, una de sus voceras es Laura Albornoz, que también es panelista acá de la radio, y ella misma la semana pasada que estuvo dijo que era vocera. Así que vamos a ver si se confirma eso. Pablo. Sí, yo creo que lo que tiene que mostrar Jara y es lo que va a hacer es justamente dar una cierta amplitud de nombres, de sectores. Y esa es la clave en la que uno debiera leer justamente su primera lista de personas de más confianza para lo que viene de la campaña. Y el estigma de la candidata comunista no es tan difícil de revertir, parece, en su caso. Ella combina atributos personales que justamente la sacan de esa disputa política. Y al mismo tiempo, cuando empieza a dar nombres que justamente van en sentido de hablarle a una centroizquierda amplia, uno parece que la lectura es correcta, que eso es lo que tienen que hacer. Y por lo tanto hay mucho que analizar respecto a los nombres, pero creo que la línea central es la correcta. Pero dicho eso, es muy curioso el caso de Barraza. Yo creo que ahí deberíamos profundizar un poco más, porque Marcos Barraza de alguna forma ha sido parte de la disidencia a la directiva actual del Partido Comunista.
Y eso, con un Lautaro Carmona y un Daniel Jadwe que muchas veces intentan hablar por la candidata, es algo que va a generar obviamente tensión ahí, porque Marco Barraza, no olvidemos que no solamente es parte de esta especie de disidencia dentro del Partido Comunista, sino que tiene que ver con que él, por ejemplo, salió de la Comisión Política del Partido Comunista hace un par de meses. Lo sacaron. Claro. Entonces, o sea, fue el nombre más notorio en salir de la Comisión Política y la interpretación mediática que no se desmintió porque parecería ser la acertada, que fue una consecuencia del triunfo del sector de Lautaro Carmona dentro del partido, ¿no? Como que pidieron un cupo más. Claro. Entonces, no van a hacerlo público, ni las disputas van a ser entre Carmona y Barraza, probablemente a través de los medios, pero sí es muy interesante cómo Jara, en función de sus relaciones y vínculos más personales, pone a Barraza en un lugar donde sí le pone de alguna forma un límite a Carmona, un límite a Jadwe. Y eso, para la interna del Partido Comunista y para la interna de lo que hoy día el oficialismo, va a ser muy interesante justamente porque una figura potente dentro del Partido Comunista también, o sea, más allá de que él no hubiera estado en la instancia hoy día más importante del PC, sí una figura que justamente puede tratar de ordenar un poco a lo que es el Partido Comunista y tratar justamente de que Jadwe y Carmona no sean los voceros de una candidatura cuando no les corresponde. Y esa es una tarea muy importante que va a hacer él, o va a intentar hacer. Entonces, creo que su figura es muy interesante analizar respecto a no solamente el orden, porque uno entiende que él, por ejemplo, entró al municipio de Santiago, justamente cuando Hasler estaba noticias más problemáticas respecto a la casa de Sierra de ella. De alguna forma, él ingresó a Santiago justamente para ordenar. Ese perfil de ordenar, que yo creo que le va a ser muy útil justamente a Jara, pensando justamente en los límites que tiene que ponerle a los dirigentes comunistas. Eso es interesante de ver cómo se desarrolla. Sí, además es un rostro conocido para la ex Concertación. Él trabajó como ministro, fue subsecretario en el gobierno de la nueva mayoría, entonces tenía esa coordinación ahí desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, ¿no? Solo que ahora suma al Frente Amplio. Los queríamos llevar a otro tema o a otros temas que no necesariamente se vinculan, pero quiero que tratemos de leerlo en clave política, porque ayer yo mencionaba algunas buenas noticias en materia de seguridad en esta semana, el operativo en el barrio Meix y también esta visita que se concretó ayer. Cuando lo mencioné todavía no se había realizado este encuentro entre la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, con el ministro Cordero. Fue una reunión aparentemente bien exitosa, primero por la Kristi Noem. Ella, que bueno, previamente había estado en Argentina, se hicieron notas ahí de repente medias maleteras comparando ambas visitas, que yo creo que no necesariamente lo son, comparables digo, pero bueno, la noticia giró en torno a la confirmación de la visa waiver, ¿cierto? Que era algo que desde la oposición estaban diciendo que era una cuestión que se nos iba a quitar, con una mirada bien pesimista, y finalmente no ocurrió. Obviamente la reunión fue mucho más que eso, tenía que ver con una coordinación respecto del crimen organizado, en fin. Y otra segunda noticia bastante buena tiene que ver con el arancel al cobre, que finalmente se confirmó que no vamos a estar afectados por este arancel que empieza a partir del 50% a partir del 1 de agosto, o sea, mañana, ¿no? Y bueno, y las relaciono ambas, que yo sé que no tienen que ver necesariamente, porque desde la oposición, semanas previas, se decía que la política de este gobierno había hecho que Estados Unidos tuviera una posición crítica, porque nos estábamos acercando a los BRICS por el tema de la cumbre que se hizo acá por la democracia. Se han dicho muchas cosas y finalmente lo único que hemos recibido las últimas horas desde Estados Unidos han sido buenas noticias, ¿no? Mario, ¿cómo recibes esto? Insisto, son cuestiones distintas, pero que tienen como un común denominador. Sí, son cuestiones distintas, pero pueden estar perfectamente relacionadas. Yo creo que en política exterior, sobre todo, los hechos no ocurren al azar, digamos, o sea, responden a cierta estrategia y probablemente es el ámbito donde mayor planificación hay, es precisamente en la política exterior de los estados. Lo que esto demuestra es que, además, la política exterior funciona en función del pragmatismo y no en función de un eje programático.
Y ahí es donde todos estos fantasmas que en algún momento se levantaron, sobre todo de ciertos sectores de republicanos y alguna parte de Chile Vamos, de esta cuestión de Trump viene a castigar a los gobiernos de izquierda y este tipo de cuestiones, en realidad Trump ha sido mucho más pragmático en su política exterior con este juego clásico que le hace de subir el nivel de la apuesta y luego empezar a bajarlo país por país. Es lo que hizo con los aranceles, es lo que hizo con la Visa Waiver, con el USAID y con otros distintos instrumentos que tenía de política exterior Estados Unidos. Y es ahí donde se demuestra que en el fondo está siguiendo el mismo camino que siguió en el gobierno anterior. Es un camino de mucho pragmatismo en política exterior, de una especie de, en algún momento fue guerra comercial, ahora tiene otro tono, pero con China. O sea, el rival de Trump en este momento de China no son las izquierdas de América Latina, y eso es algo que yo creo que se puede también ir despejando con estas dos noticias que, yo insisto, de repente no es tan coincidencia que vayan en conjunto también. Sí. Bueno, hay que... A ver, no sé, ahí Pablo, dos cosas, no sé cómo lo ves. De repente tenemos un acercamiento muy cortoplacista a la política internacional que es harto más compleja. Y lo segundo que quería comentar, pero es a propósito de las buenas noticias que contaba Monse, que no necesariamente las relaciones con el presidente Trump son causa-efecto, ¿no? O sea, quiero poner el ejemplo de Europa, que fue una cuestión que ocurrió esta misma semana, que yo pocas veces había visto algo así. O sea, llegan a un supuesto acuerdo que es completamente unilateral. Estados Unidos cobra 15% de aranceles, pero paga 0 cuando va a Europa. Obliga a la Unión Europea a aumentar el gasto militar, además a comprarle el armamento a ellos mismos. Es una cosa bastante parecida a poner de rodillas, ¿no? Entonces, claro, las relaciones con el gobierno de Estados Unidos actual son a priori complejas, ¿no? No creo que dependan necesariamente de si alguien hace algo o hace esta otra cosa, en fin. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, puede que sí, porque efectivamente uno celebra estas dos cosas que son buenas para Chile, eso no hay ninguna duda. Pero la duda que queda de fondo es que, si bien comparto con lo que dice Mario, de que efectivamente hay un pragmatismo muy importante del presidente Trump, hay un intento obviamente de poner poder y poner su poderío sobre la mesa en cualquier negociación. Y esto obligado, más allá del caso chileno y lo que sale de ahí, a todos los estados, a múltiples estados, organizaciones, a negociar con Estados Unidos en condiciones que no son muy de ventaja para el que está sufriendo las consecuencias o que pudiera sufrir las consecuencias. Entonces, creo que hay un elemento importante respecto a lo que significa esta incertidumbre que está marcando, creo, la política internacional. O sea, más allá de estas cosas acotadas que se logran unos países, con bloques, no sé, hay un elemento muy de inestabilidad en el cual el presidente Trump empuja, más allá de lo prudente, situaciones económicas, políticas, y eso también tiene consecuencias en algún momento. O sea, Estados Unidos, su momento económico tampoco es el mejor, o sea, internamente. Entonces también hay otro tipo de tensiones que están ahí susceptibles justamente a que sean aprovechadas tanto internamente como externamente para provocar escenarios distintos. Entonces, como que uno, claro, se alegra que Chile hoy día no haya sido perjudicado, pero nada dice que tengamos que en 3 meses más ir a negociar otra cosa. Entonces, eso es complejo desde el punto de vista de cómo Estados Unidos está articulando su política internacional y cómo justamente los países más pequeños o medianos tienen que sujetarse un poco a estas reglas. Entonces, cuando se llega a este acuerdo con el cobre, el anuncio previo igual tuvo consecuencias económicas en el mundo. Entonces, más allá de lo que se firme 2 o 3 semanas después, que puede ser bueno, hubo un remesón en el momento que el presidente Trump anuncia los aranceles. Para Chile y para todo el resto de los países que están vinculados al cobre, por ejemplo. Entonces, esas consecuencias no son neutras. Entonces, en esta constante donde hay un presidente que intenta justamente de alguna forma volver a esta hegemonía de Estados Unidos frente al mundo y frente a China en particular, creo que seguimos muy vulnerables justamente a lo que se pueda decidir en Estados Unidos, y eso nunca es bueno. Sí, pues está la incertidumbre. Ahora, yo me acuerdo que los primeros días después de este anuncio subió harto el precio del cobre. No sé si no le seguí la pista para saber si es que efectivamente se había mantenido, pero eso también puede ser una buena noticia incluso para Chile, este anuncio que finalmente no se concreta como se esperaba. Ahora, Mario, hay una cuestión que a mí me llama la atención, que
que es la lógica de las oposiciones. O sea, la oposición anterior también tuvo la misma actitud con el gobierno de Piñera, y por lo menos hace 2 o 3 gobiernos las oposiciones están siendo cada vez más duras, ¿no? Pero que en cuestiones que son de Estado, como en las relaciones exteriores, este mismo tema del programa de la visa waiver, en fin, no haya una posición quizás como más de unidad nacional. Quizás estoy siendo muy ingenua con lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay un propósito compartido. Entonces, en vez de estar criticando internamente el gobierno del signo que sea, y no tratar de ponerse del lado de las soluciones. A mí me llama la atención en este tema, particularmente con los aranceles, que desde la oposición se adoptó una postura muy de cuestionar al presidente Boric por ciertas intervenciones o decisiones que se tomaban, como participar de invitado en la cumbre de los BRICS. ¿Cómo lo analizas en esa lógica gobierno-oposición, ¿no? En estos temas, por ejemplo, el tema de la seguridad? Hemos escuchado mucho cómo se ha criticado el tema de Meix o de otros barrios, ¿no? que son muy complejos, pero cuando se avanza en una solución desde el Estado, ¿no? Que lo comentábamos ayer, donde está aduana, servicio de impuesto interno, el Ministerio de Seguridad, el alcalde. Bueno, no se ve tampoco una unidad de propósitos, ¿no? No sé si estoy quizás aspirando mucho, Mario, ¿cómo lo ves? Mira, si uno revisa las encuestas desde el año 90 en adelante hasta el 2005, los que siempre encabezan los rankings en términos de aprobación, en términos de aprobación de ministros, son siempre los ministros de Relaciones Exteriores, la ministra de la Mujer y el ministro de Deporte. Dos de esas 3 figuras en el último tiempo han ido cayendo, que es el caso del ministro o la ministra de la Mujer y el caso del ministro de Relaciones Exteriores. Y es porque de alguna forma ahí hay una doble causalidad. O sea, uno puede pensar de que la política exterior en sí se polarizó, de que están apareciendo bloques regionales con identidades, por ejemplo, que son identidades claras, un bloque regional de centro-izquierda, más parecido a lo que en Chile sería el socialismo democrático, que lo encabezan ciertos países de América Latina, un segundo bloque que es un bloque de izquierda más dura, que además está reñida con la democracia, que es el caso de Nicaragua, que es el caso de Cuba, que es el caso de Venezuela, y luego tienes otro tipo de alianzas que inéditamente formó la derecha durante el periodo en el cual la mayoría de los presidentes de América Latina fueron gobiernos de derecha, la Alianza del Pacífico, Prosur, etcétera, son precisamente de ese tinte más político, más de derecha. Entonces uno puede pensar de que esa programatización o ese componente ideológico de la política exterior también tiene una influencia en Chile, pero uno también podría pensar de que de alguna forma la política exterior se transformó dentro del país en un elemento de política contingente, en la medida en que empezamos a debatir sobre este tipo de cuestiones y en la medida en que también fue avanzando la globalización, el hecho de tener medios de comunicación donde tenemos acceso a información de manera más rápida, donde estamos más influidos por la información que pasa en otras partes del mundo y en otras partes de América Latina, de alguna forma fue polarizando también esos debates y que esos debates terminaron de ser un debate de unión o de una visión Estado, como muy bien tú decías, y se transformaron más bien en otra pelea de política contingente, el conflicto árabe-israelí, en algún momento el conflicto en Ucrania, también forman parte de eso, también forman parte de una asociación que hay entre una serie de noticias falsas, una serie de noticias reales también que ciertos sectores políticos no quieren ver, y conflictos que están latentes en este mundo que está cada vez siendo más multipolar y donde estas peleas ideológicas ya no se trata de la integración, por así decirlo, en su manera más tradicional, sino que incluso conceptos como la integración y la cooperación tienen un trasfondo programático, tienen un trasfondo ideológico. La integración se asocia más con la centroizquierda y la cooperación en términos económicos con la centroderecha. Sí. Entonces, sí. Mario, dale. sí. No, si vas a decir algo. No, yo tú. solamente iba a decir que Chile igual en términos de política interna empezó con esta deriva cuando el presidente Piñera nombró a Roberto Ampuero como canciller, que tenía un perfil, digamos, disonante respecto de los otros cancilleres, de sus predecesores y sucesores, y que además tenía un perfil súper polarizante. O sea, ayer, por ejemplo, Roberto Ampuero tuitea y dice, gracias al presidente Trump por esta buena noticia, o gracias a Trump por esta noticia, por el tema de los aranceles, sin reconocer todo el trabajo que se hizo a nivel de Estado y a nivel diplomático. A eso me refiero, ¿no? Como con esta mirada polarizadora que la encarna mucho Roberto Ampuero, por ejemplo. Si no hay aranceles es gracias a Trump, y si hay aranceles es por culpa de Boric, algo así, claro, ¿no? Algo así.
a mí me preocupa tanto más, y con esto cerramos, Pablo, te doy la palabra, no solamente el comportamiento de las oposiciones, que era lo que decía Monse, sino también la necesidad de que haya densidad en nuestra política exterior, ¿no? En la misma línea de lo que plantea Montserrat, porque si estas mismas lógicas causa-efecto, simplistas, especialmente en un momento que es mucho más inestable que hace 20, 30 años atrás, luego se llevan al ejercicio de la política exterior, una vez que la eventual oposición sea gobierno, hoy día tocó la que tocó, pero si fuera al revés, uno diría lo mismo, evidentemente preocupa, porque la situación está compleja, ¿no? Y por lo tanto es más posible que un paso en falso en la política exterior genere consecuencias negativas para el país que lo que podría haber sido hace 20 años atrás, cuando el mundo igual era como es, complejo, pero con una situación internacional más estable, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pablo? Sí, no alcanzo el tiempo que queda, pero lo que quiero, de alguna forma, no sé si cuestionar, pero esta idea de la política exterior de Chile es un concepto que igual es bien amplio. Porque ¿qué significa en el fondo? ¿Cómo se definió? Uno no es experto en estos temas, pero lo que uno analiza es que hay una política exterior que ha seguido más o menos los lineamientos de los 90 en adelante. Una economía abierta, respeto por los principios democráticos, justamente presencia de Chile en algunas intervenciones respecto a operaciones de paz. Todo eso ha sido una línea de continuidad. Hay equipos muy profesionales justamente en Cancillería y en las partes respectivas para justamente seguir con esta política, pero creo que muchas veces nuestra política exterior es mucho más de continuidad que estar preparado hoy día para enfrentar justamente el mundo que tú presentas. Entonces, bajo este consenso, esta idea de que hay una política exterior que me parece más bien es un arrastre de lo que se definió hace 15 o 20 años. Entonces ahí es cuando ante fenómenos nuevos, ante presidentes que de alguna forma son un poco más de una agenda distinta, ahí como que hace un poco, como que cruje un poco la política exterior. O sea, como que no estás preparado justamente para enfrentar eso. Entonces, en el fondo lo que uno debiera plantear es cómo justamente se revitaliza la política exterior de Chile, de cómo se discuten solamente alcances nuevos o desafíos justamente para el mundo actual, y creo que eso no ha estado del todo desarrollado. Y que por lo tanto dependemos mucho justamente de un buen canciller o un buen equipo de profesionales que estén negociando las cosas. Entonces creo que cuando se habla de política exterior, para resumir, es mucho una política exterior de continuidad, pero un poco de una política exterior que esté preparada justamente para abordar los desafíos que hoy día tiene Chile en el mundo. Que tenga cintura y muñeca para enfrentar inestabilidades, sí. Bueno. No, y con figuras además que rompen todas las reglas de la diplomacia, como Milei, como Trump. Sí, pues no está fácil. Don Mario Herrera, muchas gracias por este panel y por esta conversación. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mario. Misma cosa a don Pablo Rodríguez. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a ir un breve alto. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Recordar que durante el día va a llover, así que a cuidarse. Se supone que no todavía, pero que alrededor de las 4 o 5 de la tarde debería estar lloviendo, así es que a tomar las precauciones necesarias. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.